¿Qué chisme jugoso supiste de alguien después de que murió? Mi bisabuelo abandonó a un hijo después de divorciarse de su primera esposa. Todos sabíamos que había tenido ese primer matrimonio, pero nadie tenía idea de que había un niño. Su hijo, que era mi abuelo, no se enteró de que tenía un medio hermano hasta casi al final de su vida, cuando descubrió la tumba de ese hermano perdido. Mi abuelo había tenido problemas muy serios con su papá, pero con el tiempo había logrado dejar todo eso atrás. Sin embargo, al enterarse de esta verdad, todos esos sentimientos y heridas resurgieron con fuerza. Estaba destrozado y furioso porque se dio cuenta de que nunca tuvo la oportunidad de conocer a ese hermano. Teníamos un tío mayor, un exmarín retirado, que vivía completamente aislado en una ciudad remota. Nunca se casó, no tuvo hijos ni mantuvo relaciones cercanas con nadie. Todos sentíamos cierto pesar por él, imaginando que su vida había transcurrido en una soledad profunda y melancólica, al menos eso creíamos. Cuando falleció y fuimos a su casa para recoger sus pertenencias, encontramos una caja de zapatos repleta de fotografías, pero no eran imágenes comunes. Estaban impresas en papel fotográfico de alta calidad, mostrando a nuestro tío junto a mujeres deslumbrantes en poses que dejaban su intimidad a flor de piel. Lo que sorprendía era la impecable apariencia de esas mujeres, siempre bien peinadas, maquilladas con esmero y con las uñas perfectas. En el reverso de cada fotografía, escrito con una caligrafía delicada, había mensajes que resonaban con gratitud y cariño, como: "Gracias Joe, por la semana más increíble de mi vida, Joe, no puedo expresar toda la alegría que trajiste a mi vida". Lo que resultó aún más desconcertante fue ver que esas imágenes cubrían un periodo de varias décadas. Quedamos completamente boquiabiertos. Finalmente, mi primo adolescente insistió en quedarse con la caja. Afirmó que nadie más podría valorar esos momentos con la misma intensidad que él. Así que se la entregamos, más de 100 recuerdos atrapados en papel. Mi tío era un hombre de aspecto atractivo y silencio profundo, siempre con su barba y la inseparable pipa, y una pasión inquebrantable por el mar. Lo único que yo sabía era que, cuando nos visitaba, se acomodaba tranquilo en un rincón casi sin pronunciar palabra. Nunca tuvo una casa propia, pero sí un avión pequeño para 4 personas, y una vez, cuando tenía 10 años, me llevó a dar un paseo en él. Falleció a los 66 años tras llegar al hospital un viernes aquejado por una tos. Le diagnosticaron cáncer de pulmón y partió de este mundo el lunes siguiente. Lo que más nos dejó perplejos fue descubrir que tras él quedaba una novia de 24 años, desconocida para todos nosotros. Ella intentó quedarse con sus escasas pertenencias, lo que derivó en un complicado conflicto legal. Pero entonces mi papá me reveló las aventuras que marcaron su juventud, y quedé sin palabras. Resulta que estuvo comprometido 6 veces, aunque siempre se escapaba antes del altar. En una ocasión huyó con una mujer millonaria. También fue escolta en la República Dominicana, y en uno de esos momentos peligrosos recibió una herida causada por un disparo. Capitaneó un gran velero en Fiji, hasta que un huracán se lo arrebató. Tras todas esas vivencias, regresó a casa y fundó una empresa de seguridad que, entre otros asuntos, negoció con el ejército republicano irlandés en los años 80 para lograr la liberación del dueño de una cadena de supermercados. Durante años fue objetivo de ese grupo, por lo que siempre contó con protección policial. Un hombre sencillo en apariencia, pero con una vida llena de relatos sorprendentes. No podía creer todo lo que escuché aquella noche en que partió. Trabajé con un maestro veterano que llevaba casi 40 años en la profesión. Tenía un don casi mágico para lograr que los estudiantes se concentraran en sus tareas académicas, sin que pareciera autoritario o severo. Poseía una habilidad extraordinaria para hacer que tanto niños como adultos se sintieran realmente vistos y escuchados. Te hacía sentir que te reconocía por lo que eras, de una manera profundamente auténtica y validante. Era sincerísimo, pero a la vez muy amable. Además, carecía totalmente de arrogancia respecto a su labor como docente. Si alguna clase se le hacía difícil, no dudaba ni un segundo en admitirlo abiertamente. Como profesor joven, esa honestidad significaba el mundo para mí. De todas las personas que he conocido, él fue, sin exagerar, a quien más admiré. Lamentablemente, falleció de manera repentina a causa de un tumor cerebral que se detectó apenas unas semanas antes de su muerte. Por razones que solo él conocía, no quiso que se supiera públicamente en las últimas semanas que tenía una enfermedad terminal. Se desplomó el primer día del ciclo escolar. Fue llevado en ambulancia al hospital y la mayoría de nosotros jamás volvió a verlo.
Un colega se molestó porque sentía que no nos permitió despedirnos, pero yo pensé que esa decisión, de cómo encarar la muerte era completamente suya, y que él nos había dado, con creces, mucho más a miles de personas de lo que la mayoría damos en toda una vida. Al cierre de ese año, mientras conversaba con algunos colegas, me di cuenta de que él había hecho una transición de género, de mujer a hombre, probablemente en algún momento durante los años 80. Para quienes lo conocieron por décadas, eso ya era un detalle conocido, pero para nosotros no resultaba tan relevante ahora. Paradójicamente, su identidad era mucho menos importante que la huella increíble que dejó como maestro y como ser humano. Descansa en paz y en poder, Christian O'Neill, todavía te extrañamos. Mi mamá me contó hace poco algo que me dejó boquiabierto. Su abuela, es decir, mi tatarabuela, envenenó a su esposo, que era el bisabuelo de mi mamá. Y lo más loco es que toda la familia lo sabía. Incluso estaban bastante seguros de que ella también había envenenado a un par de personas más. Pero lo contaban con un tono de bueno, así son las cosas, como si fuese algo normal. Por si fuera poco, del lado de mi papá la historia tampoco se queda atrás. Mis abuelos paternos se divorciaron antes de que yo naciera. Y la razón fue que el abuelo tenía varias aventuras con mujeres que iban al restaurante que él tenía. Todo sucedió en un pueblito muy pequeño del sur. Y entonces mi abuela, que para mí es un verdadero santo, se enojó tanto que se le ocurrió hacer algo que me parece increíble. Pinchó todos los condones que había en la máquina del restaurante. Esto fue en los años 50 o 60. Hasta hoy mucha gente se pregunta cuántos nacimientos habrá causado eso en ese pueblo tan pequeñito. Una verdadera locura en la familia. Vaya historia. Formo parte de un grupo de música folclórica que se junta regularmente en una iglesia local. Es una iglesia con ideas bastante conservadoras sobre quién debe casarse con quién. Yo no estoy para aguantar ese tipo de cosas, pero el espacio es gratis, así que aprovecho. El caso es que el señor que fue organista y director musical durante 40 años en esa iglesia falleció hace poco. Todos comentaban lo raro que era que sabían que Franklin estaba casado, pero que nunca habían conocido a su esposa. Pues, déjenme contarles que Franklin en realidad tenía un esposo. Bravo por Franklin, pero lo mejor fue ver cómo varias cabezas literalmente explotaban al mismo tiempo. Fue un espectáculo impresionante. No fue tan trágico como muchas otras historias, y al final tuvo un final feliz. 20 años después de que murieran mis abuelos maternos, me enteré de algo sorprendente. Mi tío, que es el único niño entre 5 hermanos, en realidad era fruto de una aventura que tuvo mi abuela cuando mi abuelo estaba desplegado en la marina. Lo que más me impactó fue que mi abuelo sabía que ese niño no era suyo. Pero aún así lo crió y lo trató como si fuera el tesoro más preciado de su vida. Esa actitud decía muchísimo sobre el tipo de persona que era mi abuelo. La verdad, no supe nada de esto hasta que ya estaba bien entrado en mis 30 años. Mi abuelo había dejado embarazada a la niñera de sus hijos. Ella terminó teniendo al bebé y criándolo sola. Mi abuela casi lo deja por eso, pero al final decidió quedarse a su lado. Cuando mi abuelo falleció, mi abuela decidió contarles la noticia a sus hijos adultos, porque él había estado pagando una manutención para esa niña en secreto durante todos esos años, hasta que ella cumplió 18 años. Aunque nunca llegó a conocerla, quería que ella heredara algunas de sus pertenencias cuando muriera. Uno de mis tíos fue el encargado de entregarle esas cosas y la conoció en persona por primera y última vez ese día. Como era de esperarse, ella no quiso tener ninguna relación con nuestra familia, y nadie más ha tenido contacto con ella desde entonces. Resulta que mi primo es producto de un incesto. Mi tío abuelo, que es hermano de mi abuela, embarazó a su propia hija y no solo una vez, sino 2. El primer hijo de esa relación oculta fue dado en adopción en secreto. Ellos conservaron a mi prima, pero siempre nos mintieron sobre quién era realmente su padre. Mi abuela se enteró de todo cuando yo tenía 7 años. Fue mi tía quien sorprendió a la madre de mi prima saliendo del cuarto de mi tío abuelo sin blusa. Ahí salió toda la verdad, y mi abuela decidió prohibirles a mi tío abuelo, a su hija y a mi prima que volviesen a visitarnos nunca más. Hasta ese momento, mi prima y yo éramos muy cercanos, pero nunca entendí por qué dejamos de vernos. Mi abuela obligó a todos los adultos de la familia a guardar el secreto, y juró que no nos contaran a mi hermano ni a mí la verdad. No supe nada hasta que mi abuela falleció en 2019, y fue mi papá quien me lo confesó. Poco después, también la primera hija del incesto me encontró en Facebook y me confirmó toda la historia. Trabajé con un tipo durante unos 5 años. Era un hombre brillante y gracioso, a quien consideraba un amigo. Íbamos juntos a almorzar y, de vez en cuando, también salíamos fuera del trabajo.
Siempre hablaba de sus hijos que vivían en otro estado con su madre. Se tomaba vacaciones y luego regresaba compartiendo historias divertidas sobre esos viajes. De vez en cuando viajaba para cumpleaños, graduaciones y bodas y nos mostraba fotos al azar. Estuvo en el trabajo un lunes y el jueves siguiente falleció tras una enfermedad repentina. En su funeral nos enteramos de que había estado distanciado de sus hijos por 15 años. No sé qué me dolió más, su partida o la desesperación que tenía por mantener una relación con sus hijos, que lo llevó a vivir una fantasía con nosotros en el trabajo. Después de que mi abuela materna, quien para mí fue como una segunda madre, partió de este mundo, nos llevamos una gran sorpresa. Descubrimos que ella había sido adoptada. Todos los familiares que pensábamos que formaban parte de nuestra sangre, su hermana, su tía, sus primos en realidad no compartían nuestros lazos de sangre. Durante años, ella solo nos decía que su madre había fallecido al traerla al mundo, pero con el tiempo entendimos que ni siquiera eso era verdad. Mi mamá falleció hace 6 meses. Mi papá me dejó varias cajas con sus cosas para que las revisara. Entre ellas había ropita de bebé, y al principio pensé que era mía o de mis hermanos, pero resultó que pertenecía a ella cuando era pequeña. También encontré carpetas viejas y descoloridas con tarjetas de felicitación por su nacimiento, dirigidas a alguien que no era mi abuela. La mujer que siempre creí que era mi abuela murió mucho antes de que yo naciera, igual que mi abuelo. Mi mamá nunca habló bien de ella, así que nunca escuché historias ni llegué a conocer casi nada sobre mis verdaderos abuelos. Confundido, llamé a mi tía para tratar de entender todo y me reveló una historia compleja. Matrimonios entrecruzados, engaños, separaciones, nuevos vínculos y al final, mi mamá y mi tía terminaron conviviendo con su padrastro y su esposa. Mientras tanto, un tío mío vivía con sus padres biológicos. No supe que tenía un abuelo biológico aún con vida hasta que cumplí 40 años y solo porque ese hombre emprendió el viaje sin retorno. Mi mamá ni siquiera fue invitada a su despedida. Luego esa pareja se separó y mi abuelo biológico tuvo otro hijo, a quien mi mamá conocía y vigilaba con discreción, pero nunca compartió esa verdad con el resto de nuestra familia. El medio hermano de mi mamá ni siquiera sabía que tenía 2 hermanas. Se enteró cuando ella partió, y los rumores comenzaron a tejerse. Él me contactó directamente para presentarse. Aún no logro desentrañar quién fue en realidad la historia biológica de mi mamá. No manches, qué historia más insólita. Resulta que la abuela de mi esposa, a quien siempre llamábamos Gram, se decía que era una de 19 hermanos, o al menos eso habíamos creído toda la vida. Pero tras su partida apareció una mujer llamada Carol, presentada como hermana de Gram, y terminó por desmontar toda la versión que nos había contado mi suegra. La verdad es que Gram y Carol no eran hermanas, sino tía y sobrina, y lo más sorprendente, en aquellos años, en la zona rural de Canadá de los años 20, era algo bastante habitual que, cuando alguna de las hermanas mayores quedaba embarazada sin estar casada, la familia las enviaba a visitar a parientes, y luego, cuando las madres las recogían, regresaban acompañadas con un bebé nuevo, presentado como si fuera otro hermano o hermana más. Al armar todas las piezas, descubrimos que sí, Gram tenía varios hermanos de verdad. Pero en realidad eran 10 hijos del mismo padre, fruto de 3 madres diferentes, pues la primera esposa había fallecido y él se volvió a casar. Los otros 9, en cambio, eran hijos fuera del matrimonio de algunas adolescentes de la familia. Lo más complicado es que mi suegra conocía toda esta verdad y se esforzaba en limpiar la imagen del árbol familiar, como si nada hubiera ocurrido. Uno no sabe si reír o llorar. Mi tía, que estuvo casada durante 35 años antes de que su esposo falleciera, en realidad era lesbiana y tuvo una pareja durante casi 50 años. Yo sabía que tenía una amiga muy cercana, Gloria, pero nunca me imaginé que en realidad eran amantes. Me enteré de esto cuando ella me dejó la casa en su testamento y fui a recoger sus cosas. Entonces encontré fotos, cartas y muchas otras pruebas. Al final, le entregué la mayoría de esas pertenencias a Gloria, y nunca le conté a nadie más que a mi esposo. Mi mamá falleció cuando yo estaba en la universidad. Tiempo después, mientras limpiaba el sótano, me topé con 3 cajas de zapatos llenas de cartas de amor que le habían escrito varios hombres con los que salió antes de conocer a mi papá. Resulta que ella solía intercambiar correspondencia con varios hombres al mismo tiempo. Incluso encontré cartas de uno que parecía ser un estafador fugitivo. Le llamaba a mi mamá guapísima. Estas cartas son de finales de los años 70. Claro que sí, mamá. Mi abuelo tenía toda una vida paralela en otro estado. Tenía esposa, hijos, casa, vehículos, todo completo. Él era un vendedor viajante y pasaba la mitad del año fuera.
así que ninguna de las familias sospechaba nada antes de que falleciera. Las dos esposas trabajaban para ayudar a sostener el hogar porque él no ganaba lo suficiente, siendo un vendedor terrible, como decían. 2 esposas, más de 10 hijos, 2 casas, 3 o 4 carros, 2 casas rodantes, 2 botes, un bote pequeño, una granja y quién sabe cuántos animales. Mi abuela, quien siempre fue una mujer cruel y rencorosa leal solo a los suyos, le dejó muy claro a la esposa ilegítima que si alguna de ellas se presentaba en el funeral, convertiría la tumba privada de mi abuelo en una fosa común solo para ellas. Luego, con mucha educación, agregó que mientras no fueran a visitar la tumba, no se metería con todas las propiedades que heredó legalmente y que quedaban en el otro estado. Nunca supe que mi abuela tenía otra hermana. Éramos todos muy unidos y fue solo después de que ella falleció que me enteré de la existencia de Mary. Los padres de mi abuela se habían casado, pero la mamá ya tenía una hija llamada Mary de una relación anterior. Sin embargo, el padre de mi abuela crió a Mary como si fuera su propia hija. Después, Mary se iba a casar y mudarse a Florida. En ese tiempo el padre le confesó a Mary que dejaría a su mamá para irse con ella a Florida. Así que, una noche, escaparon en secreto y nadie volvió a saber nada de Mary ni del padre. Mi abuela tenía 16 años cuando sucedió todo esto. Fue devastador para la familia. Más adelante, descubrieron que Mary se estaba casando con su propio padrastro. Todos acordaron no hablar jamás de ese tema, y realmente nunca volvieron a mencionarlo. Mis abuelos eran parte de la movida swinger en los años 60. Siempre llamó la atención que tuvieran gemelos a los 55 y 45 años, algo bastante curioso para la época. Pero la verdad salió a la luz mucho después. Cuando mi abuela falleció y mi abuelo ya llevaba tiempo desaparecido, resulta que tengo una media hermana. Ella llegó a la familia por casualidad, notando un pequeño parecido con una de mis tías. Eso llevó a que mi papá hiciera una prueba de ADN y descubrieran que en realidad eran hermanastros. La historia completa es que mis abuelos, siendo swingers, asistieron a una fiesta de ese estilo en el cumpleaños de mi abuelo en 1969. Y para diciembre de ese mismo año, mi abuela dio a luz a 2 niños gemelos y saludables. Definitivamente una confesión familiar que nadie esperaba. Esto ocurrió allá por los años 50 o 60, mucho antes de que naciera mi... Resulta que mi tatarabuela en realidad no era la madre de mi bisabuela, sino su niñera cuando vivían en Italia. El padre de mi bisabuela y su madrastra querían enviarla a un convento para que se hiciera monja, con la intención de que los medios hermanos pudieran quedarse con toda la herencia familiar, dinero, tierras, dotes, todo eso. Pero mi bisabuela no quería convertirse en monja. Así que cuando la niñera se fue, ella simplemente desapareció. Más tarde, ambas terminaron en una ciudad diferente, y después emigraron juntas a Estados Unidos haciéndose pasar por madre e hija. De hecho, no nos dimos cuenta de esto hasta después de que falleció la tatarabuela. Mi abuelo biológico abandonó a mi abuela y a sus 4 hijos cuando el más pequeño, que es mi papá, apenas era un bebé. Al parecer, este hombre terminó su camino en los años 90, solo unos años después de que mi hermano y yo llegáramos al mundo, pero durante mucho tiempo nadie logró encontrar rastro alguno de él en internet. Mi abuela falleció en 2012 cuando éramos apenas adolescentes y ella tampoco conocía mucho de su historia. Todo cambió cuando mi hermano y yo nos hicimos pruebas de ADN con Ancestry. Fue gracias a eso que una prima paterna de mi papá nos descubrió a través de los resultados y por compartir el mismo apellido, y quedó totalmente desconcertada. Nosotros siempre supimos que teníamos más familia por ahí, pero ellos no tenían la menor idea de que ese familiar suyo había tenido esposa, 4 hijos y luego 7 nietos. Pensaban que había partido sin dejar descendencia ni familia cercana. Me gusta imaginar que mi abuelo biológico debe estar removiéndose en su tumba, murmurando, «Maldita tecnología». Cuando mi papá falleció, me encontré con un documento de perdón que listaba un montón de crímenes que había cometido a finales de los años 70. Fraude, agresiones y cosas así. No tenía la menor idea. También hallé una carta de mi media hermana donde admitía que había inventado una historia sobre abusos que él supuestamente le había hecho, solo porque estaba molesta de que se hubiera mudado y comenzado una nueva vida. Además, descubrí un informe enorme sobre la muerte de mi hermano. Siempre pensamos que había fallecido durante un trasplante de corazón, pero en realidad fue por un medicamento experimental mal administrado. Y para rematar, supe que cuando era adolescente, mi papá había sido el cantante principal de una banda. Eso sí que estuvo genial. Todo esto lo supe en apenas unos 30 minutos, así que fue un torbellino de revelaciones.
Mi bisabuela le dio un martillazo en la cabeza a mi bisabuelo cuando lo sorprendió siendo cariñoso de más con su hija. Resulta que el hombre que todos creíamos que era nuestro bisabuelo en realidad era su hermano, quien se casó con ella para ayudar a criar a los niños y enmendar lo que su hermano había hecho. A ella la acusaron, pero el caso se cayó. El juez le dijo a la sala: ningún jurado en este país la declararía culpable. Me enteré de todo esto mientras revisaba sus álbumes de fotos. Ella guardó el recorte del periódico. Mi abuelo fue un héroe condecorado del original ejército republicano irlandés. Nunca mencionaba esa etapa de su vida, siempre permaneció en un espacio reservado. Aunque partió hace más de 50 años. Recientemente el ejército irlandés publicó en línea todos sus archivos históricos y descubrimos que había sido un agente encubierto de gran audacia. Estuvo destacado en Escocia y se ocupaba de trasladar armas desde Europa hacia Irlanda para resistir la imposición británica. Conocer esta faceta me llena de orgullo. Fue realmente valiente y osado en épocas tan turbulentas. Mi mamá murió cuando tenía 42 años. Después de su partida, aparecieron unas cartas que ella había escrito a un hombre, en las que confesaba que mi hermana menor era su hija. Él era el mejor amigo del hijo de la mejor amiga de mi mamá. Es decir, ella tenía 30 años y él apenas 19. Fue una aventura, y probablemente esa fue la verdadera causa de la separación de mis padres. Mi hermana llegó a conocer a ese hombre, pero la relación terminó siendo un completo desastre. Y para colmo, años después, unas pruebas de ADN revelaron que él y nosotros teníamos vínculo sanguíneo con nuestro papá. Así que, en realidad, todo eso no tuvo ningún sentido. Pasé un verano entero explorando en Ancestry.com durante las vacaciones de la universidad. Fue entonces cuando me encontré con un recorte de periódico que revelaba una verdad estremecedora. Mi tatarabuelo había arrebatado la vida a su esposa y, en un intento desesperado, quiso poner fin a la suya antes de ser detenido. Lo más sorprendente fue que ese oscuro secreto parecía desconocido para toda la familia, incluso para mi abuelo. Intenté escarbar más profundo, pero no logré encontrar rastro alguno sobre si hubo un juicio o cuál fue su destino final. Cuando mi abuelo falleció, mi mamá se llevó a casa una caja con sus pertenencias. Dentro encontró un brazalete relacionado con el régimen nazi y una medalla conmemorativa de la guerra alemana. Ella siempre me dice que seguramente los trajo como recuerdo tras haberle arrebatado esas piezas a un hombre de esa facción al que mi abuelo terminó por someter durante el conflicto, pero yo siento ciertas reservas al respecto. La verdad es que él era alemán, emigró a Estados Unidos y vivió como un ermitaño hasta el día en que emprendió su último viaje. No hay pruebas contundentes que lo vinculen directamente con ese oscuro pasado, pero las señales indirectas que lo rodean resultan inquietantemente claras. Casi se me olvida, y eso que trato de borrarla de mi memoria, pero tenía una tía que fue expulsada de todos los asilos en gran parte del este de Wisconsin. Siempre se estaba robando cosas, así que terminó viviendo y muriendo con su hija. En su funeral no apareció nadie, salvo sus 2 hijos. Pero, para sorpresa de todos, llegaron 3 hombres que estaban de luto y preguntaban si ella les había dejado algo. Resulta que cada uno de ellos manejaba laboratorios clandestinos de metanfetas en Florida, en propiedades que ella tenía a su nombre. El Estado se incautó de todo, pero los tipos se conocían entre sí, sabían que cada uno había salido con ella, y además estaban entre los 20 y 40 años, mientras que ella rondaba los 60. Nadie se había dado cuenta, pero era tan típico de ella. Mi abuelo terminó con la vida de un hombre de un disparo, pero nunca fue acusado ni llevado a juicio. Para la gente del pueblo, en aquel entonces, era visto como un héroe. Esto sucedió durante la Gran Depresión. Mi abuelo tenía poco más de 20 años cuando ocurrió todo. Me lo contó mi tío, quien es doctor en historia y el custodio de la memoria familiar. Resulta que el hombre al que mi abuelo enfrentó era de carácter violento, que ejercía intimidación constante, incluso dentro de su propia familia. Durante la Gran Depresión, con el trabajo escaso, mi abuelo laboraba para ese hombre en una cantera. Ahí la historia se vuelve algo confusa para mí. El hombre ejercía su dominio con abusos y constantemente intimidaba a sus empleados, entre ellos a mi abuelo. Él le pidió que detuviera su conducta, pero el hombre hizo caso omiso. Fue entonces cuando mi abuelo accionó el arma y le arrebató la vida. Mi tío le contó esta historia a mi hermano, y mi hermano me la transmitió a mí. Siempre pensé que era una narración conocida dentro de la familia. Así que la mencioné en una reunión familiar. Eso causó un enorme revuelo porque en realidad solo mi tío, mi hermano y yo éramos conscientes de ella.
Mi abuelo había sido un hombre respetado y ejemplar en nuestra comunidad, además de un padre y esposo maravilloso, por lo que esta revelación sobre aquella acción que terminó con la vida de un hombre fue recibida con sorpresa y consternación entre los nuestros. Mi papá era un hombre complejo con una historia de vida realmente interesante. Creció en una familia campesina pobre en una zona rural de Pensilvania. Se esforzó como nadie para salir de ahí. Logró convertirse en ingeniero, viajó por todo el mundo y terminó casándose con una mujer japonesa, mi mamá. Pero, justo antes de entrar a la universidad lo reclutaron para la guerra de Vietnam. Nunca hablaba de ese tiempo. Solo una vez le comentó algo a nuestro abuelo americano y le dijo algo así como, ¿sabes? De nuestro pueblo fueron reclutadas 20 personas, solo 7 regresamos. ¿Por qué fui yo quien sobrevivió y los demás no? Hace poco se encontraron unas fotos de mi papá en Vietnam y descubrí que, aunque entró como recluta, logró alcanzar el rango de sargento cuando salió del ejército. Además, tenía 2 corazones púrpuras que son unas medallas que dan por heridas en combate, de lo que me contaron sus viejos amigos. Se supone que debía pasar un ciclo o tour en Vietnam, pero terminó quedándose casi el doble, por algo que llamaban stop loss, o algo así, no estoy seguro si estoy explicándolo bien. Básicamente, lo mantuvieron más tiempo del esperado. No fui yo, pero en el funeral del papá de un amigo mío allá por los años 90, todos se enteraron de algo que nadie sospechaba. Su papá tenía otra familia en un pueblo que queda a unos 45 minutos de distancia. Resulta que él era agente de seguros y tenía oficinas en los 2 lugares, y más o menos se iba turnando para trabajar una semana en cada oficina. El tipo sufrió un infarto y falleció en nuestro pueblo. En el funeral, que fue acá, apareció la otra esposa con sus hijos, que tenían una edad parecida a la de mi amigo y a sus hermanos. Lo más impactante es que ninguna de las 2 familias sabía de la existencia de la otra hasta que el papá falleció. La verdad, fue algo muy duro para todos. Mi tatarabuelo era un campesino vasco que emigró a Cuba y se volvió increíblemente rico. Todo el año se la pasaba enviando cartas desde Cuba a España, tratando de mantener viva la relación con una hermana a la que quería muchísimo. De hecho, gastaba bastante dinero cada año para visitar su tierra y poder verla en persona. Pero, hace algunos años, mi familia encontró su árbol genealógico en internet, y no aparecía ninguna hermana. Entonces, uno se queda pensando, ¿y si en realidad no era una hermana, sino una amante? Esa es la teoría que tiene más sentido, aunque probablemente nunca lleguemos a saber la verdad. Tenía un amigo en Facebook, un compañero de la secundaria que claramente arrastraba un pasado cargado de sombras. Pero, espera un instante, este hombre, cercano a los 60 años con una licenciatura en mano, y aún así se encontraba en la línea de sacrificio de una planta de Tyson, algo no terminaba de encajar. Hace un par de años, él emprendió el viaje sin retorno, negaba fervientemente la existencia del COVID, y, a decir verdad, tengo la sensación de que esa negación fue la sombra que precipitó su desenlace. Entonces, decidí indagar un poco más y busqué su nombre en una especie de internet alternativa, los archivos digitales de periódicos antiguos. Allí descubrí que había pasado cerca de una década tras las rejas por haber desviado al menos $1 millón de su empleador, junto con su entonces esposa. Ella cargó con una condena más breve, pues proporcionó información adicional. En los años 2000, justo en el momento de su captura, viajaba con frecuencia a República Dominicana, donde también mantenía una relación paralela que su esposa conocía. En esos desplazamientos, intentaba establecer un centro de servidores que pudiera ser usado para cualquier fin, incluso para alojar material inapropiado, siempre que alguien estuviera dispuesto a financiar el ancho de banda. El hombre que fue como el novio de mi mamá durante los últimos 8 años falleció hace poco. Después de su partida, ella revisó su teléfono y descubrió que durante años había buscado compañía en lugares ajenos a lo que imaginábamos. Además, tenía un hijo fuera del matrimonio, un secreto que nunca salió a la luz. Era un tipo muy amable, pero también muy reservado y extraño, alguien que vivía con la necesidad casi obsesiva de caer bien a todos. Para él, era vital ser querido, y eso lo convirtió en un enigma para quienes lo rodeaban, pues nadie lograba descubrir su verdadero yo. Parece que nadie realmente llegó a conocerlo, aunque quizá yo fui el más cerca de lograrlo. Eso me inquieta, porque no quiero que al final de mi vida me quede esa misma sombra. Tengo muchos de esos mismos rasgos, no la búsqueda de ese tipo de compañía ni los secretos familiares, claro, pero sí esa urgencia constante por complacer a todos y nunca revelar lo que realmente soy. Esto es algo suave, pero me pareció bastante divertido descubrirlo. Cuando mis abuelos fallecieron y tuvimos que limpiar su departamento en la casa de retiro,
Nos encontramos con botellas y más botellas de alcohol por todos lados. Mis abuelos no tomaban desde hacía años por problemas de salud. Así que nos sorprendió mucho encontrar tanto licor escondido, suficiente como para llenar la cajuela de un auto, sin exagerar. Resulta que ellos eran los animadores de la casa de retiro y organizaban reuniones con amigos y vecinos durante las fiestas. Un vecino nos contó que la fiesta de Año Nuevo en la residencia terminaba a las 9 de la noche, y que la after party se armaba en la casa de mis abuelos. La gente les llevaba botellas de regalo y, como ellos no bebían pero tenían esa mentalidad de época de la depresión de guardar todo, mi mamá supuso que les costaba deshacerse del alcohol y lo mantenían para cuando llegaban visitas. Perderlos fue muy difícil, pero imaginar a mis abuelos como los reyes de la fiesta en la casa de retiro nos ayudó un poco a sobrellevar el duelo. Cuando yo era joven, desconocía que a mi abuelo lo habían juzgado por haberle arrebatado la vida a su amante cuando mi papá aún era un niño. Esa verdad salió a la luz mucho tiempo después, ya cuando mi papá y mi abuela habían partido. Lo cierto es que mi abuelo, por razones que se entienden, nunca formó parte de nuestras vidas y además había fallecido hacía ya bastante tiempo. Por otro lado, mi papá mantuvo una relación secreta durante 10 años con una mujer con quien tuvo un hijo. Jamás supimos de su existencia hasta alrededor de 15 años después de que él se fuera, cuando esa mujer decidió ponerse en contacto con mi hermano y conmigo. La verdad, fue un descubrimiento que nos tomó totalmente desprevenidos.